Me da tranquilidad en el manejo que ha hecho Banxico. La verdad es que es de reconocerse, gobernador, reconocer la labor de usted y de todos los integrantes de Banco de México. En segundo lugar, yo sé que el senador Madero, porque él siempre está muy a la vanguardia de estos temas, debe haber preguntado sobre Bitcoin. Y no lo dudo porque es un tema que él siempre ha traído muy en la palma de la mano. Sin embargo, yo, a reserva de que pudiera ser reiterativo, yo le preguntaría a la gente, ¿qué le decimos a la gente en la calle que nos pregunta, oye, estoy invirtiendo en bitcoins, ¿está bien? Estoy invirtiendo en este momento. Yo los he escuchado cuando están comprando bitcoins. Y yo les pregunto, bueno, ¿y si quieres cambiar ese dinero? Entonces, no sé si debiera haber más información a la población, gobernador, respecto de Bitcoin, porque el vocero que tenemos aquí para todos estos temas de innovación tecnológica es nuestro compañero Madero, que siempre está a la vanguardia en estos y otros temas. Eh, Escuché con mucha atención lo que usted dijo de esta nueva realidad que es ya que llegó para quedarse de utilizar las tecnologías en todos los sistemas de transacciones bancarias y yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué pensaría usted de la ciberseguridad? Nosotros hemos planteado reiteradamente la necesidad de contar con una ley de ciberseguridad. En este momento todos los esfuerzos son aislados, cada una de las dependencias trabaja con sus propias políticas, con sus propios sistemas. No tenemos dentro de los planes nacionales de seguridad un apartado específico que pueda ser sólido, contundente en materia de ciberseguridad y me parece que cada vez está más en riesgo. La última reunión que tuvimos con la Asociación Mexicana de Bancos nos decía que tuvieron pérdidas por miles de millones, aunque pudieran ser, digamos, menores en el tema final de su contabilidad, pero estábamos hablando de miles de millones. Y preguntarle de manera muy rápida su opinión respecto del tipo de cambio. Vamos a poder contar con esta estabilidad que hasta ahora se ha podido manejar y cuáles serán los factores que podrán darnos esta tranquilidad y finalmente ya esta nueva realidad que es ya que llegó para quedarse de utilizar las tecnologías en todos los sistemas de transacciones bancarias y yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué pensaría usted de la ciberseguridad? Nosotros hemos planteado reiteradamente la necesidad de contar con una ley de ciberseguridad. En este momento todos los esfuerzos son aislados, cada una de las dependencias trabaja con sus propias políticas, con sus propios sistemas. No tenemos dentro de los planes nacionales de seguridad un apartado específico que pueda ser sólido, contundente en materia de ciberseguridad y me parece que cada vez está más en riesgo. La última reunión que tuvimos con la Asociación Mexicana de Bancos nos decía que tuvieron pérdidas por miles de millones, aunque pudieran ser, digamos, menores en el tema final de su contabilidad, pero estábamos hablando de miles de millones. Y preguntarle de manera muy rápida su opinión respecto del tipo de cambio. Vamos a poder contar con esta estabilidad que hasta ahora se ha podido manejar y cuáles serán los factores que podrán darnos esta tranquilidad. Y finalmente ya, perdón por el abuso, de manera muy cercana he tenido contacto con varios empresarios medianos, no son grandes, son medianos, que han buscado apoyo en los bancos y de manera reiterada no lo han encontrado, no porque no existan, es por las garantías que les están pidiendo, es por los intereses que les están planteando, es porque no hay un plan. Y le hablo de un caso concreto de 10,000 familias de representantes teatrales que están a punto de perder todo su patrimonio y que hoy no pueden encontrar ese respaldo porque pues les dicen cada uno tiene que darnos una garantía de tanto más cuánto y cada uno tiene que hacer
y no pueden, definitivamente no pueden acceder al crédito, están fuera de los esquemas y va aparejado a los estímulos de los que hablaban mis compañeros. ¿Cómo se podría implementar verdaderamente una política agresiva para, no estoy hablando quizá de créditos a la palabra, pero sí de créditos blandos que pudieran estimular a todos estos empresarios que quieren volver a la actividad económica? Por su respuesta, y otra vez me da mucho gusto saludarlo y lo vuelvo a felicitar a usted y a todo su equipo, señor gobernador. Muchas gracias. Y después pasando a la parte de Bitcoin, que la dejaré al final para ligarla junto con la respuesta al senador Madero. Empezaría con el tema de ciberseguridad, que tenemos que abrazar a esta nueva realidad digital y de tecnología en los servicios y en los servicios financieros como una palanca para la inclusión, para el desarrollo y para nivelar oportunidades. Tenemos muy claro que de manera histórica, siempre los costos fijos en la banca, en abrir sucursales, con empleados, etcétera, siempre hacía más difícil la inclusión financiera. Ahora, con los medios digitales, podemos abrazarlo de una manera mucho más ágil y mucho más dinámica. Así que, en ese sentido, coincidimos en ese reto y en ese tema de ciberseguridad. Un poco también destacaría que ha sido un tema de reflexión entre las autoridades financieras. Hemos venido en los últimos años reforzando y apretando el paso en esa materia. Creo que hay varias dimensiones en el tema de ciberseguridad, desde la detección, prevención, protección al consumidor, el combate, y que también se ha percibido como un crimen que al final del día lleva a los ciberdelincuentes a la cárcel. En fin, es un tema amplio. Nosotros lo que podemos ofrecer es participar del periodo del proceso de reflexión que ustedes puedan considerar conveniente para comentar y expresar las reflexiones que desde el punto de vista financiero y en particular del Banco de México tenemos al respecto, y un poco contribuir a la reflexión que ustedes consideren hacer en la materia. Siempre dispuestos a mantener esa opción y ese diálogo. En cuanto al tema del tipo de cambio, pues destacar el día de hoy el tipo de cambio está alrededor está en 20.04, después de un proceso de ajuste se ha venido regresando. Yo creo que seguirá reflejando las condiciones de la economía mexicana. Creo que debemos de aprovechar la coyuntura de mayor reactivación económica en Estados Unidos para vincularnos de una manera adecuada, reforzar la recuperación económica nacional desde un entorno de fortaleza en lo macroeconómico que nos pueda mantener estabilidad en los mercados financieros y con esa mejor perspectiva de crecimiento. Y en la última reflexión, que tiene que ver con el tema de garantías y algunas familias mexicanas que han estado muy afectadas por su giro de actividad, sí ha sido un reto, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia. Podemos decir que hay algunos sectores en los que a lo mejor la afectación fue relativamente transitoria y que han ido recuperando al menos parcialmente cierta actividad, de revisar e identificar cuáles son los diferentes instrumentos que se tienen pues para poder evitar algunas de estas, vamos a llamarla espiral de afectación y efecto dominó y en giros que han sido los más afectados por la pandemia. En ese sentido, creo que hay diferentes instrumentos sobre todo más en el tema de garantías más que en el tema de liquidez, y estos pues, obviamente pueden anidarse más en otro ámbito de política pública. Y juntando la reflexión en cuanto a Bitcoin, junto con la segunda intervención del senador Gustavo Madero, y un poco no negamos ni el tamaño, ni la escala, ni las razones que han dado lugar al aumento en el uso de algunas de estos criptoactivos. Pero un poco para ilustrar cuál es el enfoque que ha tenido el Banco de México, y diría que en general las autoridades financieras al respecto, una manera de ilustrarlo es reflejando cuál es el grado de vinculación que nosotros consideramos conveniente
para los propios bancos y las instituciones financieras. Y nosotros no entendemos que puede haber demanda por este tipo de activos y que su valor puede subir o bajar si se considera que su utilidad y sus usos, ya sea tecnológicos o la demanda del público, puede ser creciente, y lo hemos visto en los últimos trimestres. Pero consideramos que no es un activo el que la banca debe de recibir como colateral, que la banca debe de financiar posiciones apalancadas, por así decirlo, de terceros asociadas a este tipo de monedas, por la propia, o este tipo de activos, por la propia volatilidad que pueden tener. Y en ese sentido no negamos que tenga algún uso y utilidad, y que es muy claro y el mercado está ahí, pero consideramos que debe haber una sana distancia entre la intermediación financiera y los colaterales asociados a este tipo de activos con el de los propios intermediarios financieros. Y en cuanto a las tecnologías MTF, etcétera, que es realmente de una firma digital, etcétera, lo que estamos claros y ciertos es que tenemos que hacer una revisión muy profunda y un poco trataría de ser cauto en esto, pero sí dejar muy claro de que es un tema de revisión activo para de subir o bajar si se considera que su utilidad y sus usos, ya sea tecnológicos o la demanda del público, puede ser creciente, y lo hemos visto en los últimos trimestres. Pero consideramos que no es un activo el que la banca debe de recibir como colateral, que la banca debe de financiar posiciones apalancadas, por así decirlo, de terceros asociadas a este tipo de monedas, por la propia, o este tipo de activos, por la propia volatilidad que pueden tener. Y en ese sentido no negamos que tenga algún uso y utilidad, y que es muy claro y el mercado está ahí, pero consideramos que debe haber una sana distancia entre la intermediación financiera y los colaterales asociados a este tipo de activos con el de los propios intermediarios financieros. Y en cuanto a las tecnologías MTF, etcétera, que es realmente de una firma digital, etcétera, lo que estamos claros y ciertos es que tenemos que hacer una revisión muy profunda y un poco trataría de ser cauto en esto, pero sí dejar muy claro de que es un tema de revisión activo. ¿Cómo podemos proveer de los mejores medios de pago digitales para la economía? Y hemos hablado de CODI, que al final del día es una especie de un último paso o un paso adicional sobre la carretera del SPEI, pero la carretera del SPEI puede ser utilizada inclusive para el desarrollo y el diseño de otras versiones de pagos digitales y que puedan ser conceptualizados como monedas digitales y que graviten o pivoteen sobre el balance del Banco Central o de la banca comercial, eso se puede revisar, pero que estén denominados en moneda nacional. Creo que esa es la parte que hace diferente respecto al tema de resguardo de valor o de volatilidad. En cuanto al valor, yo creo que es alguno de los elementos que puede hacer una diferencia entre y también el tema de unidad de cuenta, pero bueno, entendiendo que hay toda una revolución en materia tecnológica y en materia de algunos medios de pago e instrumentos financieros, del lado del banco, y como la historia lo demuestra con el tema de CODI y del SPEI, estamos más que tratando de incorporar cómo estas nuevas tecnologías se pueden trasladar en beneficio de una manera sostenible y prudente para la actividad económica en nuestro país, y estamos dando una revisión muy profunda a el futuro de una cibermoneda en el entorno nacional y qué características podría tener esta. Pasando a la intervención de la senadora Nubia Mayorga en cuanto